CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos una vez más, familia de Red Democrática a lo largo y ancho de todo Costa Rica, a esta su casa en la 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática de forma distante o posteriormente se estará colocando el programa en el canal de la Fundación Red Democrática en YouTube para que lo puedan disfrutar total y completo. Este es un programa especial, estamos ya cercano, el próximo viernes cumplimos 700 programas ya de estar al aire de forma ininterrumpida desde el 6 de febrero del 2023, llevándoles a ustedes grandes datos, importante información y experiencias de gran valor de personas que han hecho grandes cosas por el país. Y hoy no es la excepción. El invitado ya ha estado con nosotros con el sombrero de embajador de Costa Rica ante la OCDE y ahora lo tenemos como ex embajador porque hace unos días terminó su cargo, su rol en esa importante institución y organismo internacional y nos concedió una entrevista para poder conversar de todo lo que se encontró, de todo lo que vivió, de los logros, de cómo queda la América Latina, cómo queda Costa Rica en la OCDE, que es uno de los principales organismos mundiales donde todo se ve, donde todo se radiografía y donde sabemos realmente qué tan bien estamos o cuánto nos falta. Don Elías Soley, bienvenido a esta su casa, Red Democrática. Un gran gusto estar con vos, Jonathan, y con toda tu audiencia. La verdad es un placer. Como sabes, ha sido una experiencia, yo diría que maravillosa. Hemos tenido casi los 4 años donde hemos podido tener una incidencia muy efectiva en la OCDE, pero en beneficio del país, que es lo más importante. Así que un gran gusto estar con vos. Y estamos transmitiendo en directo gracias a la tecnología hasta París, Francia. Gracias, Elías, por sacar de tu espacio. Allá son 8 horas más, ya están casi la noche por allá, ¿verdad? Pues ya se está acercando el verano, así que todavía está muy asoleado, entonces, pero sí son las 6 de la tarde ya. Elías, cuando llegaste en aquel ya un poco lejano 2022 a Francia, ibas a un organismo que recientemente había aceptado a Costa Rica, era muy poco el tiempo de estar en nuestro país como miembro permanente de la OCDE. ¿Cómo encontraste a Costa Rica en aquel momento ante semejante club de países donde las normas y el afán de mejorar constantemente y se respira todos los días ahí? Sí, fue la verdad una experiencia muy importante porque si bien es cierto, cuando llegué teníamos un año de ser miembros, donde fue un año de acomodos, que realmente creo que el país seguía con esa mentalidad de que estábamos en el proceso de acceso a la organización. Entonces sí fue un desafío importante con el que nos topamos y tuve la gran dicha, una bendición enorme de tener un equipo de trabajo muy calificado, donde pudimos llegar y cambiar a nivel de delegación acá permanente ante la OCDE esa mentalidad, ¿verdad? Y tener la posibilidad ya de involucrarnos como miembros. Yo puedo decir sin la menor duda que Costa Rica en estos 4 años ha consolidado una participación cada vez más activa, más articulada, más estratégica
dentro de la organización y más allá de un ejercicio de cumplimiento técnico ante la OCDE, la interacción con la organización ha permitido que el país fortalezca sus capacidades institucionales y eleve sus estándares de gestión pública y convirtiéndose en un miembro serio, confiable y comprometido con la mejora continua, que es precisamente lo que busca esta organización. Y yo diría, si me permitís aquí extenderme un poquito, porque Adelante. este periodo fue, la verdad, que muy rico en ese proceso. Es un proceso que contribuyó a alinear las políticas con buenas prácticas internacionales, me refiero a política pública. Y ahí se refuerza la transparencia, la eficiencia y la orientación a resultados en lo que es la acción del Estado. Y yo diría que uno de los avances más significativos en el periodo ha sido la creciente apropiación, si puedo decirlo así, de la agenda OCDE por parte del aparato público costarricense. En este momento tenemos casi 50 instituciones involucradas en el trabajo, asumiendo un rol activo en los comités, en los grupos de trabajo y espacios técnicos que nos ofrece esta organización, que aunque suene muy grande, entre los grupos de trabajo, los comités sustantivos, que son los que ven las áreas como más temáticas, ¿verdad? Y los comités permanentes de la organización, que son los que nos corresponde atender desde la delegación, te estoy hablando más de 300. Entonces, por eso es muy importante que la institucionalidad se involucre y ese fue uno de los objetivos que nos planteamos inicialmente, entre otros, pero se ha logrado con mucha eficiencia. En este momento, como te decía, casi 50 instituciones involucradas de manera activa, casi un centenar de delegados de Costa Rica participando activamente en los comités, muchos de ellos, algunos de ellos participando en los burós o en los grupos de dirección de los comités. Entonces eso nos ha dado una presencia bastante importante o un involucramiento que ha fortalecido no solo la presencia de Costa Rica acá, sino que la coordinación interinstitucional allá, ¿verdad? Que era algo, no sé si te acuerdas, pero antes de entrar a la OCDE, yo desde mi participación en el sector privado, como recordarás, me tocó ejercer posiciones de liderazgo en algunas cámaras. Claro. Yo me quejaba mucho de la duplicidad de funciones del Estado, siempre ha sido un llamado a que había que aprender a hablarse dentro del aparato público y la OCDE ha enriquecido eso, ha enriquecido el diseño de la política pública y ha contribuido a consolidar una cultura de mejora continua que está basada en evidencia, ¿verdad? No está basada en ocurrencias y eso me recuerda una analogía que yo hacía desde el sector privado, donde me tocó participar activamente en el proceso de acceso, que entrar a la OCDE yo le veía una gran importancia porque era como comprar un seguro contra la improvisación. Totalmente. Y por ahí seguimos adelante con esa filosofía y el valor de la participación del país se refleja en su impacto, en un impacto que es tangible, con políticas públicas más sólidas, instituciones más eficaces y mejores condiciones para promover lo que nos interesa a todos, que es la productividad, la competitividad, el crecimiento económico sostenible, y esto en un contexto como el que estamos ahora, marcado por transformaciones muy profundas, incluyendo los conflictos geopolíticos, pero incluyendo disrupciones tecnológicas y la urgencia de una transición hacia economías más sostenibles, la OCDE es el foro idóneo y más reconocido, ¿verdad? Y se consolida como un espacio esencial para anticipar esas tendencias y compartir soluciones y fortalecer la capacidad de respuesta de los estados. Así que para Costa Rica, formar parte de esta comunidad implica no solo aprender, sino también aportar. Y la experiencia del país en áreas como sostenibilidad, innovación y desarrollo inclusivo ha enriquecido el diálogo
y ha reafirmado el compromiso que tenemos con la construcción de mejores políticas para una vida mejor, como dice el logo de la OCDE. Elías, de lo que estás diciendo, rescato sustancialmente tres cosas. Número uno, la institucionalidad costarricense puede tener muchos retos por delante, muchos problemas que resolver, pero es muy fuerte a la hora de generar mucho conocimiento y lo estás planteando a la hora de señalar que ya es parte sustancial, sustantiva de muchos de los comités de allá, gente hecha en Costa Rica, formada en Costa Rica, institucionalmente focalizada en sacar adelante una temática en concreto. Entonces, podemos tener muchos retos, pero no estamos tan mal como podríamos pensar a nivel comparativo, número uno. Número dos, Costa Rica suma en la OCDE, pero también para beneficio de los países, de los otros 37 países miembros. Así. No es un algo que se queda dando vueltas en las cuatro paredes, sino que es directamente vinculante al desarrollo de otros países. No, no, sí, que sin ninguna duda. Y uno de los logros de los cuales más me enorgullezco es que realmente tuvimos una participación muy activa y muy eficiente dentro de la organización. Y Ujú. ahora que mencionabas eso, hay otra arista importante, no solo a nivel de delegados de instituciones. El ser miembro de la OCDE también abre la posibilidad para que costarricenses aspiren a trabajar dentro de la OCDE, porque se ¿Verdad? contratan solo a los ciudadanos de los países miembros. Y hace unos días tuve la gran dicha de que la comunidad de costarricenses en la OCDE me hizo una reunión de despedida Ujú. y recordé mi primer año, donde una de las primeras iniciativas que tomamos en la delegación fue invitar a los ticos que habían en la delegación. Y habían solo 5, de los cuales 4 de ellos habían entrado porque tenían doble nacionalidad con otro país que era miembro. En este momento hay 30. Pues, Entonces ves que también eso fue un tema que nos dedicamos a promover mucho, no solo a nivel de delegación, en lo personal he tratado de promover que costarricenses se fijen en esas oportunidades, pero aprovecho el espacio para decirles que primero que la información de la OCDE es totalmente abierta, es pública, fue una decisión que tomamos en el Consejo hace un par de años ya de lo que se llama como open by default, o sea, abierto todo sin necesidad de pagar por información y ahí se meten al sitio de OCDE y van a encontrar las posibilidades de empleo que ofrece la organización que todas las semanas se abren algunos chances. Entonces sí, es una organización que ofrece oportunidades por todo lado y muy importante eso que mencionabas, pero yo hay una cosa que enfatizo, o sea, la OCDE es en la actualidad uno de los principales espacios globales para el diseño, la evaluación y difusión de política pública basada en evidencia. Entonces, cuando hablamos de esos cuadros, ¿verdad? Donde nos comparan con nuestros pares, con los miembros, va a sonar un poco contradictorio lo que voy a decir, pero tiene sentido. A mí personalmente me encantan esos cuadros donde salimos mal, sí. porque son cuadros que te reflejan dónde tenemos que enfocar energía y recursos. Y el ver después en el siguiente cuadro cómo evolucionamos, te produce una satisfacción de que esto tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido para la gobernanza, tiene sentido para la inversión del dinero público, tiene sentido para el progreso del país, porque nos estamos comparando con los mejores, nos estamos viendo al espejo todos los días. Y como yo siempre he dicho, todos los seres humanos tenemos un lado tal vez que es más bonito que el otro, ¿verdad? A veces salimos bien y a veces no salimos tan bien en la foto. Está bien que nos enorgullezcamos cuando salimos bien, pero en lo personal, mi análisis, lo más importante es ver dónde salimos mal para hacer introspección, para poder
tener más evidencia y más datos de dónde estamos tal, tal vez fallando un poco en la inversión de dinero público que es limitado, y tenemos que tener la inteligencia de invertirlo lo más eficientemente que se pueda. Y esta organización es un socio para Costa Rica que nos puede guiar en esa labor y nos ha guiado en los últimos años. Así que yo lo que creo es que esa cuestión que hablaba, que la OCDE es uno de los principales espacios globales, como lo mencionaba ahora, pero también a través de mecanismos como la evaluación entre pares, porque estamos en una mejora continua. El acceso no para la evaluación, el acceso nos da la membresía, pero la membresía es el inicio del viaje. Y en el inicio del viaje se desarrolla toda una serie de actividades que periódicamente nos están evaluando, no solo para asegurar que no bajemos el estándar, sino para asegurar que podamos incrementar, ¿verdad?, el estado del país en diferentes áreas. Y la OCDE ve todas las áreas excluyendo defensa, excluyendo el tema, digamos, que militar, pero ahí vas a encontrar desde temas ambientales, temas sociales, temas digitales, temas económicos, entonces, temas financieros, temas de comercio, temas de innovación, de educación. Entonces, es un océano de información tan importante, ¿verdad? Donde si las autoridades del Estado, pero también los otros miembros o sectores de la sociedad que les interesa tener una voz en la política pública, como son el sector privado, el sector académico, ¿verdad? El sector social, los sindicatos. Aquí todo el mundo tiene el espacio para manifestarse, porque la OCDE no es un proyecto, como también he dicho en repetidas ocasiones. La OCDE no es un proyecto del Poder Ejecutivo, la OCDE es un proyecto de Estado. En la OCDE no solo participa el Poder Ejecutivo, vos sabés como exdiputado, hay una red parlamentaria, la Asamblea Legislativa participa y puede participar activamente. Los diputados tienen ese recurso para cuando se les ocurre hacer un proyecto de ley, buscar evidencia en la OCDE, en los países miembros, dónde se hace mejor, qué modelo es el replicable para Costa Rica. Y los países miembros estamos acostumbrados a apoyar a los países que lo solicitan. Entonces ahí sí es importante que identifiquemos a la organización como tal. Pero si me permitís, Jonathan, creo que es muy importante entender por qué necesitamos una representación permanente en París. Y es que la representación de cada uno de los países miembros tiene obligaciones de atender a la organización, no solo a nivel de embajador, a nivel de todo el equipo que apoya lo que uno como embajador puede hacer. Y ahí es donde ves que es realmente el desempeño de un rol estratégico, es como un puente entre la organización y el aparato institucional local. O sea, aquí lo que teníamos que hacer es estar en constante comunicación con todas estas instituciones, no solo promoviendo que participen, sino también coordinando su participación en los comités. Y la delegación no solo asegura la participación activa del país en los órganos de gobernanza, en comités y los grupos de trabajo de la organización, sino que también articula la interacción con las instituciones allá en Costa Rica, facilitando la incorporación efectiva de estándares, recomendaciones y aprendizajes en el diseño e implementación de la política pública. Y aquí durante el periodo que me correspondió el honor de ser embajador, esta labor se orientó a consolidar una participación cada vez más activa, coordinada y yo diría sustantiva de Costa Rica en la OCDE. Y avanzamos de manera decisiva en algo que te acordarás que quedó después del que nos aceptaron como miembros, que era la famosa agenda post-adhesión, porque hubo varios de los capítulos, fuimos evaluados en 23 capítulos y hubo varios que quedaron ahí como pendientes, hubo 6 y los aprobamos todos, en un plazo bastante aceptable, diría yo, muy eficiente para lo que ha sido
tradicionalmente la media en nuestro país, y el país logró posicionarse además en espacios de toma de decisión y ocupar posiciones de alto nivel dentro de la organización, y con eso fortalecimos la presencia, la credibilidad y la influencia que podemos llegar a tener, y proyectamos también, creo yo que como consecuencia de lo anterior, una imagen que refleja compromiso, seriedad y liderazgo, pero un liderazgo constructivo, ¿verdad? Y en esta época es muy importante que se ejerce ese tipo de liderazgo, porque hay muchísimas diferencias en el mundo que están haciendo más difícil el diálogo multilateral. De hecho, Elías, ahora que estabas diciendo que nos pone en una comparativa con otros países que nos invita, no es una obligación, es una invitación a mejorar. El Costa Rica particularmente se siente retado cuando le dicen, vea, es que allá lo están haciendo así, aquí estamos un poquito atrás. Y ese reto nos hace sacar pecho y empezar a comunicarnos. Y ese rol tuyo, ese rol de la delegación de Costa Rica en pleno, de todo el equipo, de ser facilitador para evitar duplicidades, para buscar soluciones, no ser parte del problema, más con esta agenda post-adhesión que siempre estuvo el gran reto y la gran pregunta de si lo íbamos a lograr o no, al no existir ya una comisión específica en la Asamblea Legislativa. Se logró por el rol que vos particularmente, y por los talentos que Dios pone en vos para poder generar esa capacidad de integrar información y de buscar soluciones. Y no solo fue hacia Costa Rica, y aquí yo sé que no te gusta enfocarlo de esa forma, pero sí quisiera aplaudir el rol que tuviste dentro de la organización, porque por 2 años, que es el máximo que permite la organización, don Elías Soleil, siendo embajador de Costa Rica, fue el presidente del comité ejecutivo, que es el comité permanente más importante de la OCDE, que es el que organiza básicamente todo para que todo pase. Y ese rol fue identificado de facilitador hacia Costa Rica, también fue identificado en los otros 37 países, y le permitieron a don Elías Soleil, recién estando Costa Rica, formando parte del equipo de los 38 países con mayores aspiraciones a la mejora continua, ser el presidente, ser el coordinador, ser la cabeza, ser el enlace, el engranaje entre todos. Y esto lo digo para resaltar que en Costa Rica hay talento y mucho, y las capacidades son muchas. No solo nos alimentamos de la OCDE, sino que somos capaces de darle a la OCDE mucho del talento que tenemos acá en el país. Así que felicitarte, Elías, también por ese logro y por ese rol. No, te lo agradezco mucho, y realmente la felicitación te la recibo con mucho cariño, con mucho aprecio, pero con la humildad de decirte, nada hubiera sido posible sin el aporte de un equipo maravilloso que yo tengo acá, bueno, que lo tenía, pero siguen siendo mis grandes amigos. Y sí te digo, aquí un poco para poner en contexto qué es esto y la importancia que eso tiene. La OCDE, el órgano principal de dirección y de toma de decisión, es el Consejo de Embajadores. Ujú. Ese Consejo de Embajadores básicamente es el foro donde los países miembros definen la orientación estratégica, aprueban el programa de trabajo, el presupuesto, y se conducen las principales decisiones que determinan el posicionamiento y la relevancia de la OCDE en la gobernanza global. Este consejo está integrado, como te comenté, por los 38 países miembros, más la Unión Europea, que de acuerdo con la convención de la organización tiene un espacio, tiene un rol con voz en el consejo, y está presidido por el secretario general de la organización, que es Matías Corman, como sabes. Durante ¿qué te digo? Ahí uno tiene la obligación, y eso fue lo que hicimos, siento yo, con un buen suceso, de contribuir a los debates estratégicos, como cómo fortalecer el multilateralismo, la resiliencia económica, la transición hacia modelos de desarrollo sostenible,
la transformación digital, transformación verde, el rol de la OCDE como referente global en la formulación de política pública. Y todo esto nos permitió incidir en la definición de prioridades y en la construcción de posiciones colectivas frente a este tipo de desafíos que no son menores. Ahora, ¿qué es el Comité Ejecutivo? Sí, como bien lo decías, y esto fueron palabras del secretario general cuando me eligieron, me decía: Elías, estás asumiendo el rol más importante al que puede aspirar un embajador, porque uno como representación permanente tiene la obligación de involucrarse con la organización. Y este fue un hito particularmente relevante porque se dio en un momento donde también estábamos aspirando a otro tema que voy a abordar inmediatamente después, si me lo permitís, Claro. que fue la presidencia de la reunión del Consejo a nivel ministerial. Pero lo dejo para después para no confundir a la audiencia. El Comité Ejecutivo, en la OCDE está el Consejo de Embajadores y hay tres comités permanentes. El principal, como vos decís, el Comité Ejecutivo, que es el que se encarga básicamente de crear la agenda y de conocer previamente ciertos asuntos e incluso discutirlos y elevarlos al Consejo como lo que llamamos aquí puntos A. Puntos A son puntos que no son sometidos a discusión en el Consejo, entonces la discusión se da en el Comité Ejecutivo. Y tenés que ver toda la organización. Y el formato, o sea, la composición de ese Comité Ejecutivo es similar a la del Consejo, solo que están los 38 países miembros, pero en lugar de los embajadores, están los embajadores adjuntos, o sea, el segundo de cada una de las delegaciones, y lo preside un embajador. Entonces ahí fue donde me correspondió el honor de hacerlo durante todo el año 2024 y después en el 2025. Esto fue un hito que creo yo particularmente importante para Costa Rica, porque no solo fue un reconocimiento individual, sino también una señal del posicionamiento de Costa Rica como un actor confiable, constructivo, con capacidad de articulación dentro de los espacios de gobernanza de la organización. Y el rol que desempeña el Comité Ejecutivo es central dentro de la arquitectura institucional de la OCDE, ya que actúa como decía, como esa instancia clave en la preparación de las discusiones del Consejo, supervisa los asuntos institucionales y además está a cargo de la articulación como transversal entre los distintos directorados y órganos de la organización. Y en ese contexto, la presidencia del Comité Ejecutivo reviste una relevancia política significativa, ya que influye de manera directa en la calidad, en la coherencia y en el ritmo de los procesos de decisión que tiene la OCDE. En este tema nos tocó en muchas ocasiones, casi todas, ejercer un liderazgo activo orientado a promover discusiones sustantivas, bien estructuradas y orientadas a resultados que permitieran que aliviar la agenda del Consejo, porque cuando se te traba el Comité Ejecutivo, el Consejo empieza a sufrir, porque el Consejo está más para una discusión más estratégica. Entonces, el Comité Ejecutivo tiene la gran responsabilidad de facilitar el avance de temas institucionales que son complejos y contribuir a un ambiente de diálogo equilibrado entre las delegaciones. Y yo siento que ahí la conducción que tuvimos permitió no solo fortalecer todo esto que he hablado, sino también la función del Comité Ejecutivo, porque se convirtió en un espacio muy eficiente de concertación a través del diálogo, que era una concertación técnico-política, ¿verdad? Y asegurando una preparación mucho más sólida de los asuntos que posteriormente eran elevados al Consejo para su consideración. Y entre asuntos estratégicos, te puedo hablar de reformas institucionales bastante importantes, ¿verdad? Ahí se vieron temas de pensiones, temas de todo un cambio que hubo en la estructura de cómo diseñar la relación de empleo de la OCDE con sus funcionarios,
análisis de iniciativas vinculadas al desarrollo y adopción de instrumentos legales de la OCDE. Entonces contribuimos a reforzar la capacidad del comité para actuar como esa plataforma de coherencia institucional y coordinación entre directorados. Y aquí fue uno de los temas que más se destacó al final de la gestión, fue el amplio reconocimiento de parte de las delegaciones de los países miembros y de la Secretaría misma de los directorados de la OCDE respecto a la conducción eficiente, equilibrada y orientada al consenso que ejercimos. Y el mismo secretario general al momento de mi despedida lo mencionó en el Consejo, valorando positivamente el liderazgo que se tuvo en el Comité Ejecutivo y subrayó la capacidad para facilitar el diálogo y generar confianza entre los miembros y promover esos avances concretos en temas sensibles de la agenda institucional. Y no es nada fácil, o sea, no es nada fácil, y sobre todo en el contexto en que estamos ahora, donde hay cierto tipo de diferencias y el multilateralismo está como puesto a prueba, ¿verdad? Entonces eso fue, ese rol que desempeñamos fue clave para fortalecer la dinámica del trabajo del comité ejecutivo, así como un espacio que era eficaz para la gobernanza de la institución, de la organización, y contribuyendo de manera tangible a la construcción de consensos y al avance ordenado en la agenda institucional de la OCDE. Elías, a tu juicio, en estos últimos 4 años Costa Rica le sacó el jugo a la OCDE. ¿Estamos mejor institucionalmente? ¿Tenemos ya la ruta clara, el norte claro de que por dónde seguir avanzando para que esa mejora continua se vuelva cada vez más normal en la institucionalidad del país? Yo voy a decirte que, mira, de lo que pudimos haber aspirado como miembro, ya ni siquiera como el miembro más joven, como miembro logramos cosas muy importantes. Como te dije, a nivel de la investidura que yo tenía como embajador, logré el puesto tal vez más importante dentro de los comités. A nivel o sea, como país, en el 2023, o sea, un año después, es más, a meses de que yo llegué acá, nos arriesgamos a asumir la vicepresidencia de la reunión del Consejo a nivel ministerial, que es el tema que dije que hablaría después. Sí. Estas reuniones es el Consejo, que como dije, se reúne a nivel de embajadores. Una vez al año está la reunión principal de la OCDE. Vos sabes que la OCDE hace reuniones ministeriales sobre cada uno de los temas que ven sus comités. Entonces, reunión ministerial de educación, reunión ministerial de tecnología, reunión ministerial de temas financieros y otros, o de educación, por ejemplo. Pero hay una reunión que se hace en junio, que es la reunión del Consejo de la OCDE a nivel ministerial, donde quienes participan en lugar de los embajadores en el Consejo es el ministro coordinador de temas OCDE de cada uno de los países miembros. Y esta es la reunión, este es un espacio de alto nivel, es político, donde los ministros se reúnen para deliberar sobre los desafíos económicos, sociales y geopolíticos más relevantes del contexto internacional y definir las orientaciones estratégicas que guían el trabajo de la organización. Esa reunión, para esa reunión se elige un país, entre los miembros se elige un país para presidirla. Y ese país generalmente tiene 2 o 3 vicepresidentes. En el 2023 le tocó al Reino Unido, fue electo como presidente de esta reunión ministerial que se llama la MCM, y nosotros fuimos uno de los vicepresidentes junto con Nueva Zelanda. Pero en el 2025 se da y eso fue un trabajo que empezamos a construir desde el año 2023, después de la vicepresidencia, y esto se convierte tal vez en uno de los hitos junto al tema del comité ejecutivo que ya expliqué, pero uno de los hitos más significativos de la participación de Costa Rica en la OCDE durante el periodo que me correspondió cubrir,
que fue el ejercicio de la presidencia de la reunión del Consejo a nivel ministerial en este año. Los países nos eligieron y esto es un trabajo, nos eligieron en más o menos en mayo del 2024. La reunión fue en junio del 2025, fue un trabajo de un año, ¿verdad? Pero constituyó un momento histórico porque asumimos la presidencia de la organización. Y realmente al asumir fuimos un país muy joven dentro de la organización, con menos de 4 años, y estábamos liderando al más alto nivel, o sea, la principal instancia política de la organización. Y eso refleja la confianza de los miembros en la capacidad de Costa Rica para desempeñarse como un facilitador de consensos en un entorno internacional que es complejo, ¿verdad? Y como decía, a diferencia de un ejercicio muy puntual, la presidencia de esta reunión de la MCM se desarrolló a lo largo de un ciclo de trabajo de aproximadamente un año, y donde teníamos la delegación, pero tenía que hacerlo yo en el consejo, de reportar avances, reunirme con el secretario general periódicamente. Entonces era un involucramiento muy intenso, muy continuo y estructurado, ¿verdad? Y durante este periodo Costa Rica lideró un proceso sostenido de consultas, coordinación y construcción de acuerdos. Fuimos lo más inclusivos que se pudo con todos los países, porque ahí lo dicen en broma los embajadores, todos quieren como un árbol de Navidad, ¿verdad? Todos quieren que sus prioridades sean incorporadas dentro de la agenda de la MCM, porque al presidir esta reunión no estás haciendo una reunión de Costa Rica, estás presidiendo a la OCDE y tenés que incorporar dentro de la agenda los temas que interesan a los miembros. Esto es un ejercicio que fue muy intenso, muy demandante, pero nos enseñó mucho, ¿verdad? A cómo navegar este mundo multilateral y avanzar de manera constructiva entre los miembros, asegurando que hubiese una interacción estrecha y permanente con la Secretaría, con el secretario general, con la Secretaría de la OCDE y con todos los directorados que tenían que ver con la agenda. Así que fue todo un éxito. O sea, las discusiones ministeriales se centraron en la necesidad de reforzar el multilateralismo, promover economías más resilientes, más sostenibles e inclusivas, avanzar en respuestas innovadoras frente a desafíos globales como el cambio climático, la transformación digital y la persistencia de desigualdades estructurales. Así que fue una oportunidad enorme, ¿verdad?, para que Costa Rica brillara en este escenario, ¿verdad? Y nos permitió articular una narrativa coherente y orientada a la acción, alineando distintas dimensiones del trabajo de la OCDE en torno a objetivos que eran compartidos por los miembros. Así que yo siento personalmente que este ejercicio de presidir la organización en el 2025 representó una oportunidad estratégica para proyectar el liderazgo internacional que Costa Rica tiene, fortalecer el posicionamiento político dentro de la OCDE y consolidar un perfil que nos identifica como un actor constructivo, un actor confiable y orientador de resultados. Y eso ha sido ampliamente reconocido por la membresía y es algo que no solo a mí, a todo el equipo, porque digo, esto es algo de un equipo que trabajó detrás, acá en París, allá en Costa Rica, un equipo que se encarga, que nos apoya en todo lo relacionado con el tema de las relaciones con las instituciones, pero en esta materia el involucramiento del equipo de COMEX fue muy importante para que lográramos el objetivo. Y hasta ahí, y ahí no acaba todo. Sí, si me permitís, te cuento ya la cereza en el pastel, porque Adelante, adelante. Porque aquí a partir después de que entregamos la MCM en junio del 2025, nos abocamos a otro objetivo, que era buscar
fortalecer algo en lo que ya veníamos participando muy activamente, que es ejercer un liderazgo constructivo y muy activo en iniciativas regionales. Y la OCDE tiene una serie de programas por regiones, y hay un programa de América Latina y el Caribe, que generalmente es, cuyo formato es que lo preside un miembro y un no miembro de la OCDE. En noviembre del año pasado, asumimos la copresidencia junto con Uruguay, lo cual me llena de alegría, porque Uruguay también es un país que tiene muchísimas similitudes a Costa Rica, y nos hemos entendido de maravilla, pero el hecho de ser el país miembro que copreside nos hace tener una función muchísimo más intensa, porque tenemos que lidiar con los directorados a diario. Y este tema, ¿por qué nos interesaba? Porque dentro de la MCM que presidimos en el 2025, aprobamos un marco estratégico para América Latina. Se llama Marco Estratégico de la OCDE para América Latina y el Caribe. Y esto fue un avance particularmente importante en el fortalecimiento de la relación entre la OCDE, América Latina y el Caribe, porque al adoptarse este marco estratégico, se impulsa se da un paso muy importante en la evolución de la relación entre la OCDE y la región, ¿verdad? Porque se establece una visión renovada, más estructurada de largo plazo, para profundizar en el diálogo político, fortalecer la cooperación técnica y promover una mayor convergencia hacia estándares y buenas prácticas internacionales. Y como yo lo he dicho siempre, como miembros de la OCDE tenemos la responsabilidad de ser una caja de resonancia de las buenas prácticas que promueve su organización. Y entre mejor esté nuestro barrio, mejor vamos a estar nosotros. Así que yo creo que los miembros de la OCDE, que de Latinoamérica somos 4, que somos México, Colombia, Chile y Costa Rica, tenemos la obligación de estar constantemente promoviendo que las buenas prácticas que se desarrollan y se diseñan en la OCDE sean adoptadas por los países de América Latina, porque así todos vamos a estar en la misma página, todos vamos a hablar el mismo idioma, y de alguna manera vamos a tener un mejor vecindario, como te lo decía. Después de que se apruebe este marco estratégico en la reunión del Consejo a nivel ministerial que presidimos en el 2025, empezamos con un plan de elaborar el plan de implementación del marco estratégico. Lo hicimos de una manera inclusiva con todos los países de América Latina que participan en el Centro de Desarrollo de la OCDE, que son, además de los países miembros, son varios que son no miembros, somos como 14 en total. Y se hizo un amplio ejercicio de consulta para identificar aquellas iniciativas donde convergen las necesidades de los países, porque cada uno tenemos nuestras necesidades y urgencias, pero tenemos que encontrar áreas de convergencia. Ahí se identificó gobernanza pública, productividad, inversión, innovación, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento de capacidades institucionales. Entonces, todo esto se espera que se apruebe ahora en la MCM del 2026 y además sirva para nutrir el trabajo de lo que ya les decía, que es la copresidencia del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, que ojalá nos permita seguir trasladando todo lo que son estos estándares y política pública que la OCDE desarrolla, pero igualmente trasladando el mensaje de que hacia la organización no solo se produce ese acercamiento a través de la membresía, que eso es algo que personalmente he tratado de enfatizar en muchas oportunidades con varios de los países. No solo siendo miembro te beneficias, puedes adherirte a los instrumentos legales de la organización, puedes participar en el Centro de Desarrollo, puedes participar en el Programa Regional de América Latina y el Caribe,
y formar tal vez en una comunidad donde nos entendemos mejor, donde no hay tantas diferencias culturales como con el resto de los miembros, tal vez un ambiente mucho más fértil, ¿verdad? Para que la OCDE impacte de manera más eficiente dentro de temas que son urgentes como los que te mencioné, pero también haciendo gala del nombre de tu programa, fortalecimiento democrático también es uno que en lo personal me preocupa mucho. Elías, después de estos 40 minutos que llevamos al aire, 40 y tantos minutos, la gran pregunta es, ¿qué sigue para Costa Rica? ¿Cuál es el siguiente paso de Costa Rica dentro de la OCDE? Porque básicamente lo que sigue es, en la siguiente elección, buscar la Secretaría General. Ya tuviste todos los puestos posibles. No necesariamente, no, pero aquí hay una cuestión que es importante de que se diferencie, o sea, la actividad como miembros de la organización, estamos en un proceso de mejora continua. Claro. Yo creo que se han dado, o sea, cuando iniciamos en la gestión, el involucramiento de las instituciones, como te mencioné, era un poquito débil, era un involucramiento donde se tenía una mentalidad que todavía estábamos en acceso, de que teníamos que salir muy bonitos en las fotos, Claro. y eso ha costado que se cambie, pero se ha logrado. Ahora tenés un involucramiento mucho más activo, hay más conocimiento de la organización. Se logró algo que omití decir que fue algo muy importante, y ahí tengo que reconocer especialmente el trabajo de la presidenta electa, porque fue en su gestión como ministra de Planificación. Con doña Laura empezamos a trabajar en una directriz que salió de Casa Presidencial para para señalar y diseñar las condiciones en que deberían conformarse institucionalmente los equipos que atendieran la OCDE. ¿Eso con qué finalidad? Con que el ciclo electoral no afecte el tema, ¿verdad? Porque la OCDE le vamos a sacar el mejor de los provechos en el tanto haya gente no solo con el conocimiento técnico apropiado, sino con los años acumulados en el trabajo con la OCDE, que sepa navegar estas aguas, pero sobre todo que hable alguno de los dos idiomas oficiales de la organización, que son el inglés o el francés. Entonces, si no tenemos eso ni como requisito, ¿a qué estábamos expuestos? Y ya se dio, no es algo que me estoy imaginando, porque cuando entramos vimos el efecto, que es que los equipos que atendían a la organización, sobre todo se dio en el primer año, que fue el 2021, algunos de los equipos que venían atendiendo el proceso de acceso eran integrados por personal de confianza de los jerarcas institucionales. Entonces, cambió el gobierno, cambió el partido que nos gobernaba y se fue el equipo, se fue la información, se fue la memoria histórica. Entonces, es muy difícil tratar de reconstruir eso y no tiene sentido. O sea, si estás en la OCDE es por voluntad de buscar una mejor versión de vos mismo como país. Y para eso tenés que ser consecuente. Y ahí fue una idea que surgió acá en la delegación, y le doy el mérito a mi equipo porque lo hablamos en ese momento, qué solución puede haber, y lo conversamos y después se lo planteamos a la ministra de Planificación de entonces, a doña Laura, y ella nos compró la idea y se comprometió, y esa directriz está. Yo espero que esa directriz se mantenga, se respete, se consolide en este gobierno que viene. No esperaría otra cosa si de presidente tenemos a la persona que la impulsó, pero esa directriz es muy importante para que Costa Rica mantenga la calidad en su participación, porque no es llegar a participar, no es llegar a escuchar, es llegar a ser parte del diseño de política pública, de definir estándares. Esto aquí se requiere acumular experiencia,
se requiere acumular el conocimiento, se requiere tener ese respeto profesional por esa gente que le está invirtiendo. Elías, Eh, y si me lo permitís, complementar tu idea con que este proceso de OCDE, como el mismo eslogan lo dice, es una mejora continua. Es algo de nunca acabar. Nunca vamos a ser lo suficientemente perfectos para decir, ya cumplimos, ya nos podemos ir a la casa. Todos los días hay algo que mejorar y hay algo que construir para el país. Hay nuevos retos, verlo ahora, ve la situación en que está el mundo. Hace 2 o 3 años nadie se imaginaba que íbamos a estar con problemas en las cadenas de suministro por los problemas que hay en este momento en el Medio Oriente o por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, que generó una serie de distorsiones y que nos tienen en serios aprietos, ¿verdad? Entonces todo esto hace que la OCDE se involucre, que promueva, que escuche a las partes, que busque las soluciones, y entre más calificado esté el equipo que atiende estos temas, mejores aportes vamos a recibir y mejores enseñanzas, o sea, más efectivas van a ser las enseñanzas que podemos Claro. llegar a capturar. Entonces ahí yo siento que esa directriz es muy importante, pero viendo qué sigue, bueno, ya te hablé del tema de Latinoamérica y tenemos 3 años para trabajar, 3 años ejerciendo la copresidencia. O sea, ya está hecho, ya estamos ahí. O sea, empezamos en noviembre y vamos por la mitad de un año de los 3 que ya tenemos. Así que nos toca un trabajo importante. Luego hay oportunidad de trabajar en otros de los comités. Siempre hay oportunidad siempre tenemos la representación, o sea, el comité ejecutivo, ya probablemente como presidente va a ser muy difícil elegir ahí a quien me suceda, pero quien me suceda va a tener la copresidencia del programa de Latinoamérica. Elías, por cierto, paréntesis, dejaste la barda muy alta para el que te sustituya. Yo diría que yo siempre he dicho que eso no es tan así. O sea, cada ser humano tiene tiene sus capacidades. Yo creo que es injusto cuando comparas una persona con otra, un jerarca con otro, porque cada uno tiene sus virtudes y sus debilidades como yo las tengo. Entonces no es que tal vez tuve un equipo que me apoyó para que mis habilidades se pudieran llegar a que se potenciaran en buena hora. Yo te digo, una bendición haber topado con ese equipo. Realmente fue muy importante también el apoyo del ministro de Cómics, de Manuel Tovar, que conoce muy bien la OCDE, que estuvo aquí por mucho tiempo. Entonces no tenía que convencer al ministro de muchas de las ideas, y más bien el ministro daba ideas y impulsaba cosas. Le ilusionaba esto como me ilusionó a mí, incluso en algunas ocasiones hasta más que a mí, pero sí, sí te digo que todo esto se generó como que se alinearon los astros para tener una gestión importante, porque vos sabes que yo tampoco vengo del sector público, o sea, yo vengo del sector privado, y mis colegas embajadores me decían, qué interesante, la mayoría son diplomáticos, qué interesante tener la visión de alguien como vos, ¿verdad? Entonces es el espíritu de la OCDE, tener diferentes tipos de abordajes para llegar a la mejor de las soluciones. Así que yo Elías, siento que Costa Rica tiene infinidad de posibilidades de seguir brillando en la OCDE. La más importante para mí es que mantengan el interés sí. institucional, participando y beneficiándose de esta organización, porque es lo mismo. Usé la analogía de que estar en la OCDE es comprar un seguro contra la improvisación, voy a usar otra. Es como meterse en el mejor gimnasio, pero si no lo usas de nada te sirve, ¿verdad? Así es. Y hay que aprender a usarlo, ¿verdad? Elías, nos queda un minuto a don Eduardo allá en cabina. Si nos regala 30 segundos más, minuto y medio. El, Ese fue el capítulo OCDE. Elías Soleil, ¿qué sigue ahora? En minuto y medio, ¿cuál es tu futuro después de haber sido embajador exitoso de Costa Rica ante la OCDE? Bueno, te lo agradezco, ¿no? El tema, tengo varias cosas en la mente. Realmente vos me conocés, no me quedo quieto, y una de las cosas ya se consolidó, se hizo pública, que era
me incorporé a una firma internacional, se llama ESIJA, cuya base es en Madrid, tiene presencia en Iberoamérica. Eso me permite seguir trabajando de cerca con los países de Latinoamérica donde tengo un interés especial. Eso es mi función de abogado. Yo me dedico a temas de, aparte por política pública, temas de telecomunicaciones y tecnologías digitales, temas de inteligencia artificial en la parte legal. Así que estoy muy emocionado con ese tema y también tengo un interés muy especial en seguir pues apoyando en lo que se pueda el programa de Latinoamérica y el Caribe de la OCDE, apoyando sobre todo a los países de Latinoamérica en acercarse a la OCDE de una manera más eficiente, que no piensen siempre en la membresía, sino que también piensen en que hay otro tipo de mecanismos que poder lograr objetivos o los resultados mucho más rápido sin tener que transitar por todo ese proceso. Muchísimas gracias, Elías. Hasta París. Un abrazo. Un gran abrazo y espero verte pronto, Jonathan. Y un abrazo a todos los que nos escuchan. Igualmente, que así sea. Saludos a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Mañana, Voces del Mundo. No se lo pierda aquí en Red Democrática.